Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes en este tercer ciclo por FM Universidad. Hoy vamos a entrevistar al doctor Diego Escolar. El doctor Escolar es doctor en Ciencias Antropológicas, de la egresado por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se desempeña como investigador de CONICET en el CASLEO, el Complejo Astronómico El Leoncito en San Juan, y es docente investigador de la Universidad Nacional de Cuyo. Buenas tardes y gracias por esta entrevista, doctor Escolar. Buenas tardes, Sandra, un gusto. Cuénteme un poquito cómo fue que decidió su formación, cómo se eligió la carrera de antropología, qué lo llamó de esa ciencia. Bueno, no sé si me acuerdo exactamente todo. No habrá sido hace tanto. Sí, fue hace mucho. pero bueno, a ver, más o menos voy a decir. Sí, digamos, tenía yo muchas dudas, ¿no? Y muchos intereses en cuanto a qué estudiar, así quería estudiar. En realidad quería trabajar primero antes de ponerme a estudiar una carrera. Uh-huh. Empezar el mundo laboral, tener esa experiencia. Así que en realidad, bueno, yo empecé, digamos, en los últimos años de secundaria a pensar qué quería hacer en cuanto a carrera, y por un lado me gustaba la historia, y por otro lado me gustaba la política, los temas sociales, pero también me gustaba mucho el campo, uh-huh. El trabajo rural, digamos, el campo en el sentido más básico del término, ¿no? Sí. Entonces oscilaba entre estudiar agronomía, porque empecé a ver qué es lo que más se parecía a lo que yo imaginaba, ¿no? Es muy difícil saber cómo son las carreras antes de hacerlas. Claro, sí, obviamente. También, bueno, empecé a ver sociología, a ver de qué se trataba. Arqueología, porque en realidad también yo de chico, bueno, había tenido mucho interés en la arqueología, y había participado en excavaciones involuntarias, digamos, ¿no? En lugares donde muy chiquito había encontrado cosas y me había marcado mucho esa experiencia. Y eso, tenía yo mucha relación con gente de campo, justamente, un campo familiar donde yo terminé siendo muy afín a familias que estaban ahí en la zona, que eran de campo, gauchos. Incluso había gente, me dice, muy afín a una familia de origen mapuche, uh-huh. chileno, que se habían radicado en esa zona hacía muchísimos años, y bueno, resulta que esa experiencia me marcó mucho porque yo prácticamente vivía con ellos en temporadas, me hicieron parte de su familia, aprendía cosas de animales, los caballos, y todo, ¿no? Entonces, bueno, eso me fue marcando hasta que un día, hojeando alguna de estos libros de carreras no universitarias, empecé a ver los programas de antropología y sentí, bueno, que de alguna manera reunía un poco de varias de las cosas que a mí me gustaban. Uh-huh. Eso es lo que no me imaginaba. Bien. Así que bueno, eso quedó ahí. Después yo tuve que hacer el servicio militar obligatorio y eso, bueno, demoró un poco más. Además me había llevado 4 materias previas, tenía que rendir. Así que mientras estaba en la colimba estudié las materias, las rendí y después me inscribí en antropología en la UBA. Ajá.
Bueno, y finalmente esas cosas tuvieron mucho que ver en el después, todo lo que me acaba de contar. Muchísimo, mucho, porque yo siento que hice antropología antes de empezar la carrera de antropología. Claro. Me fascinaba el trabajo, o sea, me fascinaba el contacto con gente muy diferente y de zonas rurales, ¿no? De alguna manera sentía que adquiría conocimientos, valores, cosas que eran de ellos, y a ver, me generaba muchísima curiosidad esa diferencia. Y bueno, después viajaba mucho, yo viajé mucho de chico, de grande, con mis padres, y después de mochilero. Entonces, bueno, realmente eso me marcó, y con el tiempo, mientras era estudiante de antropología, bueno, yo trabajaba en una empresa en el área comercial, o sea, nada que ver, pero trabajé muchos años mientras estudiaba. Así que se hizo un poquito más largo, pero también en el trabajo yo siento que aprendí muchísimo en ese trabajo, porque yo me dedicaba a comercio exterior. En un momento viajaba por distintos países, vendiendo los productos de la empresa. Entonces yo siento que parte de mi formación también no viene solo de la cruzada, sino de esas experiencias. Después yo también escribía, participaba en talleres literarios, y eso también me marcó muchísimo la manera en que encaré la carrera. No, es una formación bastante amplia, aunque no seas, digamos, tiene peso aunque no sea solo académica, ¿no? Porque eso obviamente permitió recorrer, ver otras realidades, otros territorios, otras situaciones, así que siempre viajar siempre enriquece. Eso para mí es un lema. Sí, es fundamental. Así que bueno, y sobre todo para alguien que tiene esa tendencia, ¿no? A observar, a tratar de analizar, a comprender. Claro. Eso es. Ahora que vos decís, me acuerdo que me pasaba algo con el tema de los viajes o esta relación que yo tenía con gente muy diferente, que yo sentía que viajaba, o así, entre comillas, hacía turismo de una manera muy particular, y que no podía explicar por qué ni cómo, pero a mí me interesaba entender las sociedades en las que estaba, pero no desde lo que se mostraba para el turismo, claro. Que como en realidad, y me sumergía en esos contextos lo más que podía, y tenía como una necesidad casi estética, ¿no? Por así decirlo, de disfrutar de eso, de esa posibilidad de comprensión o conexión. Sí. Y creo que algo de eso es lo que encontré en la antropología. Qué bueno poderlo encontrar y bueno, y ser feliz con eso, ¿no? Y hacer lo que realmente a uno le gusta y ver de qué manera encararlo. Y después, ¿cómo llegamos a Cuyo en este viaje que comenzaste? Bueno, Cuyo llegó en realidad mucho antes, porque mi padre era sanjuanino, y mis abuelos, mis tíos vivían en San Juan, y ahí venía. Yo era de Buenos Aires, pero íbamos bastante a San Juan de chico, y bueno, pasaron distintas cosas. Una de ellas fue que en justamente un pueblo, un valle de San Juan, donde yo terminé haciendo mi tesis de licenciatura y parte de la de doctorado, y mi familia iba ahí. Ya mi abuelo iba a un pueblito que hay que se llama Barreal, en el Valle de Calingasta. Mi padre también, en un lugar donde habíamos ido varias veces como de vacaciones, así. Pero después adquirió una connotación muy fuerte para mí, porque en el año 76, 77, yo tenía 10 años, 10 años, y bueno, un hermano mío se tuvo que exilar por la dictadura, y había una situación de amenaza a parientes, a mi hermano, a nosotros, digamos, de posibilidad, o miedo a
fuéramos, bueno, secuestrados o algo así. O algo peor. Entonces, digamos que mis padres estuvimos 3 meses viviendo en ese pueblo como una especie de exilio interno, ¿no? Uh-huh. Después eso, bueno, nos fuimos de ahí, pero fue una temporada que fue la época de vacaciones, entre comillas, pero que fue mezclado con ese contexto y a mí me quedó muy marcado esa situación. Bueno, yo creo que eso influyó, digamos, que con el tiempo, ya después, bueno, no fui algunas veces, pero ya cuando era estudiante de la carrera de antropología, yo empecé a volver a esa zona, en los veranos. Entonces era una situación muy muy extraña y muy linda. O sea, yo iba en verano, además escribía, era poeta en esa época, entonces me iba, quedaba lo más que podía y escribía, andaba por ahí y empecé a vincularme con, en esa zona, las personas, los vaqueanos o arrieros locales, claro, que son la gente que anda en la cordillera, en el campo, y empecé a conocer un poco más la vida de ellos, que era, digamos, había como una situación de un poco contacto con el resto de la gente, sobre todo los que vienen de afuera. O sea, era como un mundo que uno veía pasar a las personas, pero era como medio escondido, medio que hacían las cosas en secreto, que uno no entendía muy bien cómo era esa dinámica, ¿no? Había como una especie de cortina sobre eso. Y con las veces que yo había ido, con el tiempo empecé, y con mi formación anterior, campesina, digamos, claro, entre comillas, indígena, mapuche, parte de campesina, yo tenía mucho código con ellos, aunque era chico, aunque era de la ciudad, pero tenía códigos hasta discursivos, hasta de protocolos, de comunicación, de temas. Entonces empecé a hacer amistad con algunos de ellos y me empezaron a invitar a sus salidas, distintos tipos de salidas a la cordillera, a la montaña, por varios días a caballo. Y bueno, yo me sumé gustoso, como una especie de aventurero, digamos, nada que se lanza a ver qué pasa. Y empecé a hacer viajes con ellos, a compartir más cosas con ellos, y bueno, eso fue muy, muy, muy importante. Eran los últimos años de la carrera, y yo transformé esa experiencia, o se me fue generando como la posibilidad y la idea de hacer de eso mi tesis de licenciatura, a partir de esas experiencias, que fue lo que hice. Entonces yo empecé a trabajar sobre los arrieros y vaqueanos de la cordillera y la frontera con Chile, que era donde esto se daba, el tema del manejo del territorio, la clandestinidad, la caza furtiva, las relaciones políticas y sociales de estos grupos ahí en la zona. Bueno, y eso fue antes de terminar la carrera, pero influyó en la forma que me recibí de antropólogo. Hacemos la primera pausa y seguimos en un ratito con este recorrido. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con el doctor Diego Escolar, nos está comentando, bueno, sus inicios en las ciencias antropológicas, en su tarea laboral, y cómo todo eso confluyó en un espacio, en un territorio, en mucha curiosidad por conocer a los habitantes en principio de San Juan, y que después, bueno, eso se fue extendiendo y va y vuelve continuamente, ¿no? Porque es algo que sigue su trabajo de investigación y finalmente se termina dedicando a eso, ¿no? Al revisionismo indígena, a las ontologías de la historia de Cuyo, sigue avanzando sobre ese tema. Empieza a surgirme una interrogante que en parte la veía en el campo, ¿no? En el trabajo de campo, que era sobre el pasado indígena de esos grupos, ¿no? Con los que yo trabajaba. ¿Por qué? Porque yo empecé a darme cuenta de que muchos elementos
culturales o hasta narraciones que ellos tenían sobre su pasado, sobre la zona, sobre la naturaleza, me sonaban como muy semejantes a lo que yo conocía de etnografía de otros pueblos indígenas. Ajá. Pero en la zona, en la región, se decía siempre que los indígenas se habían extinguido, y que las poblaciones que estaban ahora no tienen nada que ver con los indígenas de un pasado remoto, que no se sabía bien cuándo había sido el fin de los indígenas, no estaba muy claro, pero sí estaba claro que se habían acabado, supuestamente, según lo que todo el mundo decía. Y cuando yo empecé a leer textos de historia local, regional, entonces, bueno, también decían exactamente lo mismo, pero yo empecé a ver cada vez más elementos de eso, y no solo elementos, sino algunas opiniones de ellos mismos, donde de repente ellos marcaban una relación con esos indígenas del pasado, ¿no? Como que ellos se identificaban a sí mismos de una manera controvertida, compleja, que me llamaba mucho la atención. Era como todo muy, muy contradictorio, ¿no? Como que nunca terminaban de identificarse como indígenas ellos, y por momentos se despegaban desde el pasado indígena y hablaban como si todo el mundo fuera, no sé, criollo, alguna cosa así, y en otros momentos hablaban como si todo el mundo fuera descendientes de indígenas, y no solo eso, sino de prácticas indígenas, de interpretar, por ejemplo, los restos arqueológicos que hay en la zona en base a su propio conocimiento indígena y a dialogar con eso. Entonces me llamó mucho la atención ver cómo esto iba además en aumento, justo en el periodo que yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura, que era, a ver cuándo fue, en la década del 90, mediados de la década del 90. Además, como ya te digo, yo hacía años que conocía a la gente. Es como que me empezó a hacer un switch en el cerebro, empecé a ver la cosa con otros anteojos, por así decirlo, las mismas cosas que ya conocía, y a ver que había todo un discurso, una emocionalidad, por así decirlo, de ocultamiento de lo indígena, y al mismo tiempo de mantenerlo vivo o marcarlo en ciertos contextos. Básicamente, como que lo indígena era algo muy significativo para ellos, aunque lo negaran o a veces no hablaran de eso. Bueno, esto iba en aumento, como ya te digo, entonces, al punto tal que empecé en mi tesis de licenciatura ya hay un capítulo que es sobre eso, sobre la relación con lo indígena. Bueno, al mismo tiempo tomo conocimiento que en otra zona de la provincia habían aparecido, o se comentaba que habían huarpes, indios huarpes, que supuestamente estaban extinguidos desde hace 300 años, ¿no? O sea, no era que era hace 100 años, sino hace muchísimo. Y había gente que se declaraba huarpe aparentemente. Me acuerdo que había visto un folleto, un volante pegado en un poste del pueblo de alguien, de un grupo de San Juan, que decían que era una comunidad huarpe. Bueno, entonces tomo contacto con ellos y empiezo a ver y en la ciudad de San Juan o en otras zonas con ellos, y empecé a llegar con otra gente que no estaban en ese grupo, que había realmente un universo bastante amplio de gente que se identificaba como huarpe o descendiente de huarpe, y algunos que no se identificaban pero que tenían toda una cosa muy fuerte con lo huarpe, en el sentido de que esto que te cuento que es muy común, de negar ser indígena, pero después en un momento emocional sacar que su idea de que son descendientes de huarpes y por qué, qué es eso. Bueno, entonces empecé a ver que había en la zona, en la provincia, sobre todo, un proceso emergente. Yo ahí empecé a usar el término emergencia para hablar de estos procesos, que todavía en la Argentina nadie hablaba de esto, ¿no? De movimientos indígenas emergentes o reemergentes. Y yo empecé a usar el concepto de emergencia en un sentido específico de Raymond Williams, un teórico marxista
que era muy interesante porque me permitía pensar justamente procesos sociales y de construcción de sentido en un momento en que todavía esto no está fijado, no está institucionalizado, no está articulado claramente, ¿no? Sino que hay, lo que yo veía, elementos que se iban juntando y iban siendo significativos de una discursividad, un conjunto de significados que todavía no estaban fijos ni claramente definidos. Entonces yo empiezo a hablar de la emergencia de una entidad huarpe en Cuyo, que empiezo a investigar este tema hacia atrás. Bueno, digo, emergen, ¿de dónde sale, no? O sea, ¿qué pasó antes? Claro. ¿Qué pasó? Si se extinguieron supuestamente, ¿por qué se dice que se extinguieron? No se extinguieron, descubrí rápidamente que eso no había sido así. ¿Quién y cómo y por qué construyeron una narrativa de la extinción de los huarpes en Cuyo? Y que esto era, digamos, se replicaba en Argentina en general con varios otros pueblos indígenas. Exacto, sí. en varias provincias donde se habían construido poderosísimas narrativas de extinción. Y eran narrativas porque eran discursos que se repetían en la literatura, en la academia, en la gente en general, porque tenían estructuras comunes, ¿no? De cómo representaban el pasado, la temporalidad, los personajes que se establecían, o sea, los tópicos, ¿no? Más allá de que hubiera argumentos científicos, a veces eran narrativas, ¿no? Claro. Y eran narrativas de la historia también. Entonces, mi tesis de doctorado entonces es sobre eso, fue sobre el movimiento huarpe emergente en esa época, ¿no? Porque después se ha discutido si conviene usar la palabra reemergentes o emergentes, y tal vez las dos pueden ser apropiadas. Reemergentes sirve para marcar, en todo caso, que no emergieron de un momento primigenio, sino que ya existieron en otros momentos y vuelven a estar en todo caso. Bueno, yo no usaba esa categoría porque también tiene una cosa que no me cierra, que es el concepto de reemergencia. Puede llevar a pensar que lo que emerge nuevamente es lo mismo que estaba antes, ¿no? Reemergencia. Y no necesariamente, claro. Y no necesariamente así. Entonces, bueno, pero me muevo, digamos, con esa idea. Y el proceso largo que yo empiezo a analizar y detectar de cómo a lo largo de por lo menos 200 años se fueron construyendo y reproduciendo y modificando en parte las ideas de los huarpes. O sea, ¿qué es lo huarpe? ¿Qué es la identidad huarpe? ¿Quiénes son o serían los huarpes? ¿Y quiénes podrían ser sus descendientes? Y una serie de tópicos narrativos de los huarpe, digamos, cuál sería la cultura huarpe, los lugares donde los huarpe está, los espíritus de los huarpe, todo esto que, aunque en esos mismos momentos, gran parte de ese periodo, se decía que estaban extinguidos los huarpes. O sea, había toda una discursividad huarpe a lo largo del tiempo, gente como Sarmiento, escritores locales que la sacan permanentemente, pero en la misma página están diciendo que los huarpes se extinguieron. Entonces empiezo a analizar todo este complejísimo proceso discursivo y político, histórico, ¿no? De cómo la identidad huarpe tiene que ver con todo eso, no solo con gente que un día se identifique o no como huarpe, ¿no? Sino con todo ese marco discursivo, histórico, político, y cómo explicar que en ciertos momentos eso emergió y en ciertos momentos eso se sumergió, ¿no? Claro. Bueno, entonces ese es más o menos, ahí se va el tema de los huarpes, que es un tema que hasta hoy, en parte, bueno, creo que ya un poco no lo dejé, pero cerré mucho una parte de esa investigación después de 30 años. Pude hacer, al margen de la tesis de doctorado, toda una reconstrucción histórica de la historia política de los huarpes y sus descendientes y las luchas por la tierra en la región de Cuyo desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, rompiendo absolutamente con la idea de la extinción y todo eso. Y bueno,
Es un trabajo histórico que hice durante mucho tiempo y eso es lo que concluí hace un par de años. Histórico y necesario. Hacemos otra pausa y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con el doctor Diego Escolar. Nos estaba comentando sobre sus investigaciones de años sobre la comunidad huarpe. Dijo varias cosas, ¿no? Sobre el sentirse, el percibirse como indígena, aunque no usó la palabra percepción, y a veces sí, a veces no. ¿Cuánto de carga social tiene eso, no? Porque en toda la discursividad y la narrativa de la extinción, cómo se mezclan esas cosas de que no son indígenas o que avanza esa narrativa y sigue presente por ahí con otras palabras o con otros discursos igual de racistas y discriminadores, como que no son de acá o son de otro país o son invasores, o cuánto pesa hoy, aunque están mucho más empoderadas las comunidades, igualmente cuánto les pesa hoy esa carga social, ¿no? De reivindicarse como indígenas, como pueblos originarios, como sujetos de derecho de sus territorios, de su cultura, de su lengua. Y mirá, sí, sigue pesando muchísimo, porque esto que hoy a veces damos un poco por sentado, por ejemplo, tal vez gente más joven, la existencia de organizaciones indígenas o de leyes indígenas, de un movimiento indígena, instituciones en el Estado o fuera de ella, ¿no? Bueno, eso no existió siempre. No. O sea que, de hecho, ha crecido mucho todo eso los últimos 30 años. Si bien siempre hubo indígenas que activaron, digamos, por sus derechos, nunca desapareció eso. Pero hay un incremento muy fuerte desde la década del 90, muy fuerte. Pero como vos decís, siempre pesan los estigmas históricos que se construyeron sobre los indígenas, y también pesa la idea, que es más complejo todavía, no solo el estigma negativo, por así decirlo, de que ser indio ya era visto como algo totalmente negativo, y podía ser causa de que te mataran, te sacaran las tierras, te reprimieran. No solo eso, sino también el estigma, entre comillas, positivo, que es cómo juega también la imagen del indio aceptada por la sociedad. O sea, el indio aceptado, por así decirlo. Sí. Como otros colegas han trabajado, el indio permitido, dice aquel Lázaro, por ejemplo, para hablar de esto, que es, bueno, una cierta idea mitológica de lo que los indígenas son, o eran, o podrían o deberían ser para ser considerados verdaderos indios, y verdaderos indios en un lugar aceptado para la sociedad. Entonces, en general esas imágenes son o muy románticas o muy distorsionadoras de lo que es la experiencia real y concreta de ser indígena en la Argentina. Y en general esa imagen del indio es la de un indio que no reclama por sus derechos. Claro, un indio sometido, un no indio. No, ¿sabes qué es en realidad? La imagen del indio símbolo, no del indio de una moneda, claro. La carita de un indio que puede estar en un escudo con una bandera, es eso en el fondo, te estoy explicando, ¿no? Un indio con sus plumas, con su cultura indígena bien distinta y actuada, y un indio que vive en la naturaleza, pero no un indio que hace política, claro. Negocia, se tiene que adaptar a la sociedad criolla o es parte de ella, un indio que estudia en la universidad. Claro. No un indio ciudadano, no un indio ciudadano, claro. Exacto, no un sujeto de derecho. Sí. Entonces la paradoja es que la imagen del indio aceptado también juega en contra, claro. de las experiencias sociales y políticas de los indígenas reales, que muchas veces el indígena real, entre comillas, es un no indio, o sea, es un indio que no es visto como indio. Claro, claro.
Claro, porque bueno, también se le cobra si quiere acceder a otros derechos, como acabas de decir, como la educación o la educación blanca o no sé, también el trabajo blanco, que también es diferente para lo que serían las tareas rurales o las zonas sí. Así que todo eso también sí, se le cobra. Y eso también condiciona los carriles por los cuales su voz puede ser escuchada, obviamente, por así decirlo, ¿no? O sea, su discurso público, cómo esto puede ser recibido por el resto de la sociedad, está condicionado también por estas imágenes. O sea, como decía Spivak, o sea, si puede hablar el subalterno, se preguntaba eso, ¿no? Y ella terminaba decidiendo, bueno, que en realidad si el subalterno hablara de una manera que lo pudiéramos escuchar y entender, es porque ya no es un subalterno. Exacto. O sea, de alguna manera se está adaptando a un régimen discursivo y aceptado por esa sociedad y por la cual lo puede representar, lo puede evocar. Entonces, bueno, los indígenas muchas veces tienen que adaptar su discurso a lo que se espera que ellos puedan decir. ¿No? Entonces, bueno, es muy paradójico todo eso, y eso lleva, te doy un ejemplo, hasta la misma legislación indígena termina impulsando, orientando cómo los indígenas terminan identificándose o argumentando su identidad indígena. Porque para ser reconocido como indígena en Argentina, según el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, bueno, está tipificado de alguna manera que un imaginario de lo indígena, claro, donde tiene que ser de una etnia, empecemos por ahí, claro, porque la mayoría de los indígenas de Argentina básicamente se identifican como indios, descendientes de indios, no saben de qué etnia son, claro, no eran. Claro. Entonces hay una especie de forzamiento etnológico por parte de la legislación. Esto una y la otra, tener que argumentar su indianidad en base a esta idea del indio romántico, el indio. Hay que probar que sos indio. Probar que sos indio, pero con elementos que sean vistos como culturalmente indígenas, entre comillas. Claro. Entonces, bueno, ese tipo de cosas va marcando también la cancha de los movimientos indígenas, y a la vez los movimientos indígenas, o algunos de ellos, algunos de los indígenas, luchan contra estos límites también, por romperlos, ¿no? Así que es muy interesante. Sí, aparte, bueno, obviamente tampoco, como así, como nosotros como blancos, digamos, no somos todos iguales, tampoco las comunidades son todas iguales, de hecho tienen sus propias visiones, claro, sus lenguajes, sus tradiciones, sus prácticas que no tienen que ver entre sí, y no está mal eso, y está bien que sea así porque es parte de su diversidad cultural. Por supuesto, pero también es mucho más complejo que sí, eso, seguro. ¿Sabes por qué? Porque, y esto es lo que a mí más me ha interesado, estos procesos, es esto que te voy a decir ahora, y por lo que estudié la historia de los huarpes, la historia moderna de huarpes, de los indígenas que no eran claramente indígenas, ¿no? Para la sociedad o para ellos mismos a veces, o que no estaban delimitados claramente su frontera étnica o su identidad y todo esto, sino que al contrario estaban inmersos en la sociedad criolla en parte, o eran parte, o eran criollos al mismo tiempo. Claro. Entonces ahí terminé analizando y discutiendo cómo parte de esas narrativas, de las narrativas nacionales de identidad, que se transfieren o son ayudadas por la historiografía y la antropología, terminaron generando toda una estructura mítica, por más que haya raíces históricas que son convocadas, una estructura mítica de la sociedad argentina, como donde los indígenas estaban divididos de los criollos, ¿no? Como una alteridad radical, sí, y ubicada territorialmente en ciertos espacios que eran espacios fronterizos. Sí. O sea, el mapa imaginario de la indigenidad en Argentina
ubicó a los indios por fuera de sus fronteras, o en los límites, y los expulsó de la sociedad criolla. Cuando en realidad, y esto con el caso de los huarpes yo vengo a plantear esto, en realidad ni los criollos eran tan solo criollos, porque lo que llamamos mundo criollo estaba lleno de indígenas, o parte de esos criollos eran indios y tenían tradiciones políticas indígenas, historias indígenas, ni los indios eran solamente indios, estaban por fuera y también tuvieron que ver con el proceso político de la formación del Estado Nacional, las guerras civiles. Entonces yo trato de romper con ese par dicotómico indio-criollo tan fuerte que hace que muchas veces no entendamos los procesos históricos que pasaron y por qué, por ejemplo, saltan huarpes en gente que son considerados gauchos, por así decirlo, ¿no? Claro, porque tienen otra... Entonces, que esto no es decir, no es hablar del mestizaje ni del crisol de raza, no estoy hablando de eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Estoy hablando el indígena, o sea que no hay una distinción radical entre indígena y criollo, eso es una construcción. Ahora seguiremos profundizando sobre eso ya en el último bloque. Una pausita más y volvemos. Macroscopio, ciencia y sociedad. Seguimos hablando ya para finalizar con el doctor Diego Escolar. Está contando él sobre todas sus investigaciones y bueno, ahora estábamos hablando de lo indígena, de esta dicotomía que existe entre indígena y criollo. Has participado quizás indirectamente, aunque obviamente habrá sido una decisión, en esta polémica que se suscitó a partir de que el INADI reconoció territorios de comunidades indígenas en la provincia de Mendoza, comunidades mapuches específicamente, y eso desató una ola anti-mapuche, no solo en Mendoza, sino que se replicó después en medios con desgraciadas y desubicadas comentarios de políticos y de algunos otros personajes siniestros que tenemos en nuestro país. Incluso creo que hubo una caravana anti-mapuche en Mendoza, y bueno, salió varios artículos, se generó un petitorio también en contra de esa campaña anti-mapuche, que yo firmé, obviamente, y que también difundimos desde la página de la radio, y eso generó todo un debate de lo que, bueno, un poco empezaste vos a hablar del tema, ya planteándolo desde las investigaciones con respecto a los huarpes, pero que también generó casi lo mismo, ¿no? Esto que venías contando de qué es ser indio, qué es no ser indio, si somos de acá, si son chilenos, si son invasores. Fue así como una explosión, una reemergencia de otra vez todos esos discursos tan Claro. esas narrativas al revés, ¿no? Exacto, por la negativa. Sí, es como vos decís, yo participo todavía muy fuerte en ese debate desde el principio, porque, bueno, sentí la responsabilidad de tener que hacerlo, porque en la región no hay prácticamente, digamos, antropólogos, historiadores indígenas que trabajen con la historia indígena, y específicamente mapuche. Y yo trabajé también muchos años con la historia mapuche y sigo haciéndolo al margen de mi trabajo con los huarpes, ¿no? Entonces me interesaba salir a rebatir todo esto también por haber investigado cómo se conformaron las identidades provinciales de las sociedades provinciales, que es lo que en realidad está en juego en todo esto, ¿no? Exacto. O sea, el discurso negacionista de los mapuches y todo eso que es claramente un discurso político hoy en día, por distintos motivos, que vende políticamente con la derechización de la sociedad que hay, donde los mapuches pasaron a ser un símbolo, están siendo construidos como un símbolo del enemigo interno, nuevamente al estilo fascista, ¿no? Por supuesto. Entonces, esto es el contexto principal.
y Mendoza es una sociedad que se ha derechizado mucho y siempre tuvo una impronta conservadora muy fuerte, sí, y han reflotado discursos y posturas que vienen de la campaña del desierto, sí, de sí, forma directa. Es como sí, un viaje al pasado, sí. tema que yo he investigado muy fuerte en Mendoza precisamente. Entonces sentí la responsabilidad de salir a discutir una cantidad de estupideces. No quiero ser irrespetuoso, ¿no? No, pero sí, no dan para llamarlos de otra manera, pues realmente eran irrisorios, bizarros, grotescos, no sé, algunos argumentos son de ciencia ficción. Sí, y además como fueron gente con alto rango político quienes sacaron estos discursos, pero para apoyarse, buscaron lo que yo llamo una rueda de auxilio académica, ¿no? Alguna apoyatura académica, entre comillas, y entonces buscaron supuestos expertos que salieran a refrendar sus dichos, y con un evidente apoyo masivo de gran parte de la prensa en Argentina, la prensa nacional y provincial, empezaron a sacar notas por todos lados de supuestos expertos en historia mapuche que jamás habían escrito una línea sobre los indígenas, ¿no? O sea, que eran o profesores de historia general de Mendoza, algunos que se recibieron hace 2 años, o qué sé yo, gente así, o incluso hasta un sacerdote que es presentado como historiador, un cura de San Rafael, como prestigioso investigador, y bueno, yo conozco el ambiente y sé que no tiene nada que ver, ni siquiera los conocía ellos, ¿no? Salvo a uno o dos. Bueno, entonces salieron a refrendar con argumentos muy, muy, muy flojos cuando lo sabían. En general son argumentos de autoridad que usan. Dicen, sí, he leído muchísima documentación y archivos que dicen que los mapuches no existieron en Mendoza, pero nunca explican qué decían esos documentos, ¿no? Claramente. ¿O qué documentos son? Claro, entonces, y los procesos que escribían no existieron, o sea, entonces empecé a tratar de pelear contra las fake news disfrazadas de parte del discurso académico, una lucha desigual en la que claramente he perdido, no porque la difusión que tuve bastante, por suerte, varios medios han apoyado que pudiéramos, yo y otros colegas, ¿no? Porque después se sumó Julieta Magallanes, hizo su trabajo en su momento, Oscar Soto, un politólogo local que también trabaja con los mapuche, Florencia Roulet, una historiadora que trabajó en la frontera mapuche, pero muy poco espacio nos han dado en comparación a lo que esta gente ha logrado, porque es como si te dijera, no sé, que un médico de rodilla está hablando sobre cirugía craneal. Claro. Sí. No, bueno, eso no es gratuito ni es inocente. Obviamente, si uno analiza o simplemente se pone a ver algún medio de comunicación o leer en redes o las bajadas de los diarios, las noticias son esas noticias y no otras, porque además de este conflicto en Mendoza particular que se generó a partir de esta situación, hay cientos de conflictos en las provincias, no solo con comunidades originarias, sino con comunidades de pobladores, con el tema del extractivismo, con el tema de la explotación offshore en Mar del Plata o la Atlántica, y todo eso, o sea, todo lo que sea reclamo social, medioambiental, por el agua, en contra de eso, en los grandes medios no tiene cabida, no aparece. Así que lo que también es un poco decepcionante en este caso es que digamos son medios afines, en primer término, los medios afines a los grupos políticos que fogonean esto en Mendoza, del gobierno de Mendoza, de Juntos por el Cambio, el radicalismo, etcétera, son los que gobiernan Mendoza. Bueno, son medios afines a esa agenda, los que promueven y amplifican la voz de esta gente flojísima de papeles, digamos, en Infobae, en La Nación. Claro, sí. Eso sí está claro. Lo que es un poco decepcionante es que otros medios que en otros temas discuten con esa otra prensa,
llamable de Página 12, C5N o otros medios masivos grandes, tampoco han dado 5 de pelotas. Claro. ¿Entendés? O sea, y también desde el gobierno nacional o gente afín al gobierno nacional, que de alguna manera son los que están siendo cuestionados por este otro sector, por supuestamente haber reconocido tierras a los mapuches, tampoco han salido a discutir la evidente estupidez de los argumentos en contra. Entonces, la decepción que tengo yo es que hay una especie de digamos, de anuencia que le deja el campo libre a los negacionistas, y no se les responde, y a los que tratamos de responder, bueno, nos da algún espacio por ahí, algunos medios nomás, pero nuestro poder de fuego mediático es ínfimo. Entonces, sí, es un poco lo que pasa. Es una tarea dura, pero hay que hacerla. Por eso, digamos, la importancia de que se difunda por cómo se pueda, donde se pueda, aunque sean medios alternativos o medios más pequeños o de no tanta llegada, pero para que se conozca que hay una investigación, hay una historia, hay fuentes, hay registros, realmente hay gente que se ha dedicado a esto, y que bueno. Además, ¿sabes qué? Hay una comunidad científica que también se dedica a esto en la Argentina, los científicos que pagamos todos con nuestros impuestos. Exacto. Y que estamos haciendo esto, y nuestro trabajo es y tenemos algo para decir con cierta autoridad sobre cualquier otra persona que sale a opinar, con todo su derecho, pero para algo hay gente que se especializa en investigar todos los días sobre esto durante años, y acá yo no quiero, digamos, en todos los debates que hice traté de priorizar. Mi compromiso es con el conocimiento científico, ¿no? Yo no estoy, incluso les digo, miren muchachos, no, después discuten, no sé, en los ámbitos que sean necesarios, si les corresponde a esta comunidad, a esas tierras, yo no me estoy metiendo en eso puntual, pero sí a discutir todo el contexto que utilizan para deslegitimar esos reclamos, que en realidad todo ese discurso que plantean es erróneo, ¿no? Bueno, como sea, es importante que esa voz llegue, y que esté, y que se replique, y que quien quiera realmente conocer la historia de los pueblos indígenas y originarios en Mendoza, en la zona de Cuyo, vaya a las fuentes serias, digamos, y no a las improvisadas o tendenciosas. Y esperemos que ocurra, pero la tendencia es lo otro. Es difícil, pero bueno, desde nuestro pequeño espacio tratamos de darte exactamente eso, una voz para que comentaras todo este. Les agradezco muchísimo. Es una especie de resistencia científica, por así decirlo, contra la proliferación de fake news, que es lo que está predominando. Eso tratamos de hacer. Agradezco muchísimo esta entrevista, fue más que interesante. Me gustaría seguir hablando, pero ya se nos fue el programa, así que quedamos en contacto. Y bueno, por supuesto, cualquier otra actividad, nota, artículo, información que nos quieras aportar para difundir el espacio aquí en la radio, en la página, está a tu disposición, y del grupo para que sigan contando lo que están haciendo, ¿sí? Bueno, te agradezco muchísimo, y a todo tu grupo realmente por darme este espacio, y cuando quieran o cuando yo necesite lo voy a convocar para difundir nuevas cosas. Cómo no, con mucho gusto. Hoy escuchamos en Macroscopio Pueblos, de Lila Downs y Liliana Currichic, Dale tu mano al indio, de Mercedes Sosa, y El embudo, León Gieco. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, operación técnica Beco Blanco.